esta ocasión la segunda conferencia del ciclo dedicado a museos y género, organizado por la Asociación Nacional de Museólogos del Perú, ANAMUC, en este mes de marzo del 2022. El día de hoy contamos con la grata presencia de Sofía Pachas Maceda, quien es doctora en Historia y magíster en Arte Peruano y Latinoamericano, así como licenciada en Arte y Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Desde el año 2013 es docente permanente en la Escuela de Arte y Posgrado de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma casa de estudios. Ha publicado artículos y libros con especial interés en asuntos relacionados con la educación y el género. Entre sus publicaciones figuran La enseñanza artística en Lima de la República Aristocrática, la Academia Concha, 1893-1918, Las artistas plásticas de Lima, 1891-1918, y Soy la Aurora Cáceres y la ciudadanía femenina, la correspondencia del feminismo peruano. Agradecemos encarecidamente a Sofía Pachas por acompañarnos el día de hoy, y hoy ella nos hablará sobre museos puertas adentro y la visibilidad de las artistas del Perú republicano. Sin más preámbulos, dejo en el uso de la palabra a Sofía Pachas y le agradecemos una vez más por su presencia esta noche. Cristina, muchas gracias a todos y todas, buenas noches. Para mí también es un gusto haber recibido la invitación de Cristina como miembro de la Asociación Nacional de Museólogos del Perú. Y bueno, la idea, como la que desarrolló Karen la semana pasada, es más o menos desde nuestra experiencia, ¿no? Como trabajando, en mi caso, como investigadora, ¿no? ¿Qué me proporcionó el museo? ¿Qué encontré sobre un tema que vengo desarrollando desde hace unos años, que es el tema de las mujeres artistas? Entonces he preparado un PowerPoint que voy a compartir en este momento con ustedes. Allí está el PowerPoint. Entonces, el tema que propongo se llama Museo Puertas Adentro y la visibilidad del Perú republicano. Entonces les quiero explicar por qué elegí este tema, que también probablemente a algunos les ha hecho recordar ese maravilloso programa que nos acompañó durante mucho tiempo de Luis Repetto, ¿no? Museo Puertas Abiertas, ¿no? Entonces yo propongo al contrario un museo puertas adentro, en el sentido de quiénes son los que gestionan, los que deciden qué piezas están dentro de las salas de exposición, de qué manera se hacen esos acuerdos, y qué es lo que finalmente el público tiene a su disponibilidad, y de qué manera se presentan las obras de las mujeres artistas republicanas, que es el tema que yo vengo desarrollando desde hace unos años, ¿no? Entonces, eso es lo que yo me pregunto, los museos puertas adentro y la visibilidad de las artistas del Perú republicano. Para ello, quiero tomar el antecedente de una investigadora a quien le debemos este tema dentro de la investigación, ¿no? Lo que nosotros vemos en los museos planteados de una manera muy dinámica, ¿no es cierto?, con propuestas que tienen que ver pues cada vez con mecanismos mucho más contemporáneos, como videos, como material didáctico, ¿no? Tiene que ver también un origen de la investigación que se está haciendo, pues, de parte, en este caso, de la historia del arte, ¿no? Y para la historia del arte, quien se hizo la primera pregunta de por qué no han existido grandes artistas mujeres dentro de la historia tradicional, la hizo una historiadora, Linda Nochlin, estadounidense, que en 1971 publicó un artículo. Fue un artículo que es señalado pues como el texto fundacional de la teoría feminista del arte, porque se plantea por qué los nombres de las mujeres escasean durante varios siglos, y recién a fines del siglo XIX pareciera que aparecieran con los impresionistas, y después ya en el siglo XX progresivamente, ¿no?, conforme va avanzando en el tiempo. Y entonces ella parte pues de estas propuestas feministas que en la década del 70 están muy, pero muy en boga, ¿no?, en Estados Unidos y en otros países. Y entonces ella dice, ¿no?, sin embargo, como cualquier revolución, la feminista también debe confrontar una serie de disciplinas, ¿no?, las bases intelectuales ideológicas de las diversas disciplinas académicas, intelectuales, la historia, la filosofía, la sociología, la psicología, y además esto también cómo se ingresa dentro de las instituciones
sociales, ¿no? Y el museo es una institución, y es una institución emblemática vinculada a la historia del arte, porque finalmente durante mucho tiempo solo accedían a los museos, ¿no? Los artistas que eran considerados pues los cabezas de generación, ¿no? Podían lucir sus obras dentro de las salas de los museos, y esto también les significaba un estatus dentro de la sociedad. Entonces nos vamos a dar cuenta que es una larga historia para encontrar a las mujeres dentro de los museos, ya no como musas, sino ellas como creadoras. Entonces, le debemos a Linda Nochlin esas primeras preguntas en 1971, y este artículo va a repercutir no solamente en textos teóricos, en textos de análisis, porque esto se va a replicar, ¿no? Desde Estados Unidos se van a replicar en diferentes países, y entonces se va a empezar pues como un trabajo casi arqueológico de buscar en las fuentes las mujeres que se dedican al arte a diferentes disciplinas. Pero además de ese trabajo teórico que se empieza con esta pregunta de Linda Nochlin, se empiezan a hacer exposiciones. Se empiezan a hacer exposiciones que se trata de hacer casi líneas generacionales de mujeres artistas en diferentes épocas. Y por ejemplo, una de las importantes exposiciones que reunió una gran cantidad de mujeres artistas fue esta exposición que se dio creo que unos 5 o 6 años después de publicado el artículo, donde Linda Nochlin fue una de las curadoras. Y entonces esto significó que en diferentes países se tomara también esta idea, ¿no? De rescatar a las artistas desde sus propios lugares de origen y hacer pues como una línea de tiempo, tratar de ir indagando quiénes eran las creadoras, ¿no? Entonces, esto se replicó en diferentes países. Yo les podría decir que uno de los primeros países a nivel latinoamericano que empezó a buscar sus artistas antes del mundo contemporáneo, o sea, se remitió a la época del siglo XIX, fue México, ¿no? México hizo una gran exposición en 1986 sobre sus mujeres artistas del siglo XIX. Y así uno puede ir indagando que países como Argentina, como Chile, también han seguido esos pasos en los últimos años. Entonces, aquí en Perú todavía no tenemos ninguna exposición dedicada a las mujeres artistas del siglo XIX, ¿no? Entonces, más o menos, por allí va mi rumbo, porque esa es la investigación que a mí me ha interesado, y por eso que yo las buscaba en los museos. Pero antes de hablar de los casos particulares con los que yo me he enfrentado, en especial en un museo en Lima, les quiero también proponer esta idea de este afiche, que es un colectivo que se llama las Guerrilla Girls, que también es un afiche muy conocido, pero que también nos plantea dónde están las mujeres en los museos. Tienen que estar, dice, las mujeres desnudas para entrar a los museos emblemáticos. Entonces es una pregunta también, un enunciado que es muy provocador, porque este es un colectivo provocador de artistas feministas que se ponen esta máscara de simio y que empiezan pues como que a molestar en el tema del arte con diferentes preguntas incómodas para los museos, ¿no? Tienen que estar las mujeres desnudas para ingresar al museo, ¿no? Se preguntaban ellas con este afiche. Entonces es cuestionar la visibilidad de las artistas en los museos, que es todavía una meta pendiente. Y les cuento yo cómo empecé yo a reflexionar acerca de cómo en los museos peruanos hacía falta vincular el tema, en el tema histórico, en el tema artístico, a las mujeres. Entonces, esto me pasó cuando fui al Museo de Historia Nacional de Colombia en Bogotá, y yo vi una exposición maravillosa. Eso debe haber sido en el 2012, 2013 ya. Creo que quedé tan maravillada que me olvidé de tomar fotos, porque para hacer esta ponencia busqué fotos y yo pensé que tenía alguna foto de esa sala y no encontré, y pareciera que no existe ya esa sala, la deben haber cambiado. Y entonces por eso es que he reunido dos imágenes emblemáticas de la heroína, que es la heroína por antonomasia en Colombia, que es Policarpa Salabarrieta. Y a mí la experiencia que me causó mucho impacto es entrar a una sala donde había una diversidad de objetos diversos dedicados a Policarpa. Entonces era una sala especial a ella. Entonces cuando yo entré a esa sala yo dije, qué interesante sería que en el Perú también se le dedicara una sala
a las heroínas, ¿no? A las heroínas peruanas. Y a partir de ello le dediqué pues una reflexión en un artículo, ¿no? Sobre tema histórico y cómo se proyecta el tema histórico hecho por una mujer dentro de un museo peruano, ¿no? Pero esta es la idea, ¿no? La extraje a partir de mi visita a un museo. Entonces, visitar los museos también nos inspira no solamente a hacer exposiciones, si es que somos parte de un equipo museográfico, sino también desde la investigación nos invita a hacer preguntas, ¿no es cierto? A hacernos preguntas diferentes. Entonces, esto es lo que me sucedió pues con esa experiencia que fui a este museo en Bogotá. Y acá les hago referencia que no solamente para que piensen, no crean que, o sea, el tema del siglo XIX es el único que adolece de interés dentro de los museos. Esto, por ejemplo, es una gran exposición que se hizo en el 2017 y 2018, porque fue una exposición itinerante, Mujeres Radicales, se hizo en Estados Unidos, y fue por 3 museos, 2 en Estados Unidos y 1 en Brasil, y se seleccionó 280 obras de 120 mujeres artistas, entre ellas, donde ustedes ven a alguien muy conocida, que es Victoria Santa Cruz, con esta performance muy famosa, que formó parte de la exposición, ¿no? Y entonces lo que yo les decía es que esta cita que yo les he sacado de la fuente del mismo museo, del Hammer, allí les he colocado una cita donde dice, abordando un vacío de la historia del arte. Ojo, abordando un vacío, y se está haciendo referencia a artistas contemporáneas de la década del 60, de la década del 70. Entonces, imagínense ustedes si para estas investigadoras, entre ellas Andrea Yunta, que es una investigadora que le ha dedicado al tema de las artistas contemporáneas también unos libros, no solamente ella como curadora, entonces se dan cuenta que si esto sucede para artistas que son de la década del 60, la década del 70, ¿no? ¿Qué pasa con las artistas del siglo XIX? Están aún todavía más relegadas que ellas, ¿no? Y vean que para hacer una exposición como esta también es bien interesante los medios, ¿no? Como las redes, donde se han quedado los registros de esta exposición. Entonces ustedes pueden ingresar al Museo Hammer y pueden encontrar, hacerse una idea de esta muestra, qué significó, ¿no? Y cómo se organizó, ¿no? Entonces, eso también es importante, también los museos darse cuenta del potencial que tienen las redes, ¿no? Para quedar por lo menos en el espacio el registro de que se organizó una exposición como esta. Bueno, entonces ya me voy a centrar ahora en mi trabajo de investigación sobre las mujeres artistas y cómo las fui encontrando en el museo. Bueno, ya les he ido adelantando que las mujeres artistas del siglo XIX han sido poco estudiadas en nuestro medio. Entonces, eso es un tema que yo vengo abordando desde ya hace un tiempo, y es pues un tema que no es fácil porque no hay libros, sino más que todo es un trabajo hemerográfico, un trabajo de ir a fuentes de periódicos y de revistas. Y como eran artistas que terminaba la exposición y sacaban la pintura y se la llevaban. Entonces no había una idea difícil de encontrarlas en los museos. Entonces cuando yo dije, bueno, ya encontré algunos nombres, tenía ya referencias de nombres de mujeres que habían participado en exposiciones, en las exposiciones que se hacían en el siglo XIX, entonces yo digo, ahora me falta encontrar obras, vamos a ver si en los museos encuentro obras, ¿no? Y es así que uno de los museos fundamentales para mí, como fuente para mi trabajo, fue el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Entonces fue el museo que yo empecé a indagar y a mirar, más allá de ir a buscar un registro de nombres, sino me fui paseando por las salas, ¿no? Para ir viendo, ¿no? Cuáles son, si encontraba yo alguna mujer, porque yo me daba cuenta que aparentemente no había ninguna mujer muy destacada, excepto una que vamos a conocer ahora primero, ¿no? Que era un hombre que sí había encontrado un espacio dentro de libros, como por ejemplo el de Teodoro Núñez Ureta, que es el primer tomo dedicado a la pintura del siglo XIX. La única mujer que aparece en ese libro es Rebeca Oquendo. Entonces, aparentemente es la única que estaba haciendo arte, la única respetada, la única que valía la pena colocar dentro del libro, ¿no? Entonces, vamos a ver de quién se trata. Antes de llegar a Rebeca Oquendo, les he traído aquí algo que ustedes probablemente conocen,
que es un libro, ¿no?, donde se ha compilado algunos textos de Julio Cetello. Si bien es publicado en el 52, él alude a la importancia del museo, que es en un texto de 1913. Él ya está, Tello ya está reconociendo el valor dentro de una sociedad, de un espacio, de un museo, ¿no? Entonces él dice, equipara al museo a la universidad y a la biblioteca, pues además de preservar objetos, contribuye al incremento del conocimiento y la cultura e ilustración del pueblo. Entonces, le está dando pues un valor, ¿no?, que para 1913, que es donde él publica, él escribe este texto aludiendo a la importancia del museo, es sumamente interesante la reflexión. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, la donación que hizo Rebeca Oquendo, que es la pintora que les decía más representativa del Perú, lo hizo una década después de esta reflexión, ¿no? Entonces, yo creo que estaba dentro del medio también. Ella había vivido en Europa y por lo tanto sabía de la importancia de que sus obras ingresaran a un espacio institucional como un museo, ¿no? Entonces, esto ya estaba discutiéndose de alguna manera en el mundo intelectual peruano. Entonces, les voy a presentar a Rebeca Oquendo, María Julia Rebeca Oquendo Díaz. Ella nació en 1847 y pertenece pues a una familia acomodada que hizo que ella y su hermana desde niñas se trasladaran a Francia. Entonces ella tuvo una niñez muy pocos años aquí en el Perú y se trasladó con toda su familia a Francia, y es allí donde adquiere pues una educación privilegiada, donde primero aprende a tocar instrumentos musicales y luego se inserta en el mundo de la pintura, y de allí ya nadie la mueve, porque ella dice, ¿no?, en alguna entrevista, que cuando ya apenas tocó el pincel, sus dedos, ya nunca más se pudo separar. Entonces es una pintora que tuvo el privilegio de tener profesores que habían tenido pues medallas en los salones de París, ¿no? Entonces estamos hablando pues de una formación académica importante, ¿no? Y que se ve reflejada, por ejemplo, en la participación que tuvo ella en salas en París. Ella es la primera peruana que expone en París, en el Salón de París, en 1872. Y luego también envía obra a la exposición nacional que hubo aquí en el Perú, ¿no? Y además también participó luego en la última gran exposición que hubo en Lima aquí, que fue la que organizó el Consejo Provincial de Lima en 1892, la exposición nacional para conmemorar el encuentro de dos mundos. Entonces, Rebeca Oquendo había tenido éxito en Francia y tiene que hacer ella un viaje, más o menos en 1878, a Chile. Y entonces viene a América y ella cuenta pues que tenía de alguna manera nostalgia por el país donde había nacido, y le dice a su padre que quiere venir a Lima. Y bueno, justo llega a Lima meses antes que se declare la guerra del Pacífico. Entonces ella se queda durante la guerra y luego ya no sabemos por qué decidió finalmente quedarse de manera permanente en el Perú. Ella ya no regresa a Francia. Desde 1878 se queda en el Perú y ella fallece muy ancianita, ya entrado el siglo XX. Entonces, en ese tránsito, las obras que ella trajo de Francia son sus obras emblemáticas. Aparentemente ella ya no volvió a hacer obra aquí en Lima. Sí tuvo un espacio donde enseñó pintura a algunas señoritas. Eso se sabe por algunos registros, pero no se ha encontrado, por lo menos hasta ahora, mayor comentario al respecto. Pero Rebeca Oquendo tiene una gran idea, que eso ha sido lo que la ha proyectado en la historia del arte peruano. Ella, el 17 de marzo de 1928, escribe una carta al entonces director del Museo de Historia Nacional, que es alguien que probablemente también conozcan, que es Emilio Gutiérrez de Quintanilla, que era un intelectual, ¿no es cierto?, muy controvertido, ¿no? También tuvo ahí su encuentro con Tello, pero además era muy valioso en el sentido de el aprecio que tenía por el arte. Entonces, y uno de los artículos que yo podría decir como la primera crítica de arte que se hace a una mujer es precisamente de Gutiérrez de Quintanilla, porque una cosa son los comentarios que uno puede encontrar en los periódicos del siglo XIX y otra cosa es una crítica de arte, y él hacía crítica de arte a fines del siglo XIX, y luego vamos a conocer a quién le dedicó esa crítica. Pero les estaba diciendo lo de Rebeca Oquendo. Rebeca Oquendo decide hacer una donación,
Y en la carta, que es una carta estupenda, maravillosa, que yo creo que sería tan bueno que el Museo de Pueblo Libre, de Arqueología, Arqueoantropología e Historia, esa carta la sacara y la hiciera pública, porque esta carta fue reproducida en el periódico. Entonces, ¿qué es lo que dice esa carta? Dice, no urgida por necesidades cotidianas ni por el instinto de capitalizar con mi arte, preferí conservar junto con esos lienzos mis otras creaciones como símbolos de mi alma y evocaciones de mis días juveniles. Ese párrafo es bien interesante porque nos dice mucho de cuál era la actitud que ella tenía. En realidad, ella nunca entró a un mercado de arte. Ella no estaba vendiendo arte, ¿no es cierto? Ella hizo sus creaciones, las expuso y hasta allí nada más, ¿no? Entonces era, pues, ella formaba parte, pues, de una mujer, es una mujer conservadora, nacida en el 19, también de élite, ¿no? Por lo tanto, no buscaba vender su arte. Luego, ¿qué nos dice? Más con el correr del tiempo llega ya la hora de poner punto a estos afectos y siendo natural que las obras mencionadas duren más que la mano que les dio vida, es mi voluntad ceder al Estado las 5 últimas obras, que luego vamos a ver, como ofrenda tributada al sexo femenino de mi patria, en homenaje a sus altas cualidades de inteligencia, sensibilidad y cultura, acreditados siempre en el desarrollo hogareño de la vida civil como en las patrióticas ocasiones. Este párrafo es maravilloso porque el tributo y el regalo nos lo hacen las mujeres, a las peruanas. Y no es casual que ella al final del párrafo aluda a las patrióticas ocasiones, dado que ella fue testigo de las mujeres durante la Guerra del Pacífico. Entonces, vean ustedes cómo este tributo pues casi ha sido olvidado porque no ha sido muy difundido. Por eso que les decía que qué conveniente sería que esta carta saliera a la luz, ¿no? O sea, que fuese colocada en una parte del museo. Y entonces ella hace esta donación, pero también pide algo a cambio. ¿Qué es lo que les dice? A ver, les cedo para que sean exhibidos y conservados en el Museo de Historia Nacional de Lima, así se llamaba antes el museo, siendo calidad de la sesión que por ningún motivo puedan ser extraídos de allí y ni tampoco empleados en ninguna otra parte con fines decorativos o de cualquier otra naturaleza. Ruego a usted que reciba esos 5 lienzos y les dé la Galería Nacional de Pinturas del expresado museo la colocación que tuvieran a bien, agrupándolas en sección con mi nombre y bajo la constancia de que los cedo gratuitamente. Al parecer nunca sucedió esto. tengo más o menos allí ubicado que las pinturas nunca estuvieron juntas y lo que sí sé, porque lo comprobé, es que las obras se dispersaron. El Museo de Arqueología y Antropología se quedó con algunas obras, es más, llegaron otras obras, no sé de qué manera, en qué otras circunstancias, pero el museo tiene más de 5 obras de Rebeca Oquendo, y hay algunas que ustedes van a ver en la siguiente diapositiva. Estas son las obras que ella donó. Estas son las obras que ella donó. El primero, Viejo Republicano, Bambino Napolitano, El retrato de Sara Oquendo, La Margarita y La Marquesita. Les voy a contar más o menos el destino de estas obras. La más conocida probablemente y por 2 motivos es la que está en el centro, que es el retrato de Sara Oquendo, porque ese retrato fue difundido en el libro que les comenté de Teodoro Núñez Ureta, o sea, hizo la pequeña biografía, ¿no?, de Rebeca Oquendo y puso este retrato. Por lo tanto, es un retrato que pues, sí se ha difundido. Además, estuvo expuesto durante mucho tiempo en el Museo de Arte de Lima. Entonces, por eso es que quizás nos haga más conocida también a ustedes ese retrato de Sara Oquendo. Sin embargo, en los últimos años ya está nuevamente en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia. Ese retrato ya está dentro del patrimonio que tiene el Museo de Pueblo Libre. Ahora, ustedes ven el Bambino Napolitano y el Viejo Republicano también sí quedaron en el Museo de Pueblo Libre, pero ¿qué pasó con los otros 2 lienzos que ustedes ven a la derecha de la pantalla? Ese lienzo Margarita es estupendo porque es el lienzo que permite ver la calidad que tuvo Rebeca Oquendo como pintora. Ella, si ustedes se han dado cuenta, o sea, ella trabaja, ¿no es cierto? Le gusta trabajar el retrato, el trabajo de las proporciones, el gesto, los claros oscuros,
pero ese lienzo de Margarita rompe el esquema porque es casi de cuerpo completo, es un lienzo de mayores dimensiones que los anteriores, y es un lienzo que también incluso, si bien nuestra mirada se centra en la protagonista de la novela de Goethe, la Margarita, en la parte de atrás hay unos vitrales, entonces son maravillosos. Entonces ahí ven ustedes pues el trabajo plástico de Rebeca Oquendo. ¿Qué pasó con ese lienzo? Ese lienzo está en la actualidad en el despacho principal del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿ya? Y el último lienzo que ustedes ven en blanco y negro es un lienzo que yo nunca he visto, porque ese lienzo está en un espacio donde no se puede acceder a las visitas que se hacían en el Palacio de Gobierno. Entonces, la reflexión que yo hago, la reflexión que yo hice, le dediqué un artículo a este caso, es qué pasó con el requerimiento que ella hizo al momento de ceder sus obras. Nunca se llevó a efecto, nunca las obras estuvieron juntas en una sala del museo, donde decían de que no debían separarse para, ¿no es cierto?, para cuestiones decorativas. Entonces la pregunta es, ¿qué se hizo con ese requerimiento? Si hubiera sido un hombre, quizás le hubieran respetado, no lo sabemos, pero sí sabemos qué es lo que sucedió con las pinturas de Rebeca Oquendo, están dispersas, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la reflexión, ¿no?, de las obras que tiene el Museo de Pueblo Libre, y pues que podrían ser tan interesantes llevar alguna vez a tener la sala con la carta que hizo, ¿no?, Rebeca Oquendo. Esta es la otra protagonista que encontré también dentro del Museo de Arqueología, Antropología e Historia, que es Enma Koda. Enma Koda es una artista que estuvo activa en la última década del siglo XIX, que nació en Italia, pero llega al Perú muy niña, por lo tanto su formación artística la recibe aquí en Lima. Ella participó en esta exposición nacional de 1892, y allí ven ustedes un retrato que fue publicado en una revista de la exposición. Y entonces aquí hay un comentario acerca de su trabajo, ¿no? Dice, nadie cree así al verla tan delgada, que se coloca dentro de amplias telas, ¿no? Le sobra pulso para los grandes golpes y vigor para pintar figuras de tamaño natural en las actitudes más gallardas y de más difícil ejecución. Al primer golpe del pincel, viéndola trabajar, se adivina al artista, se comprende a la que no nació para las miniaturas, ni las pinturas relamidas, sino aquella de fuertes toques y de gran expresión. Hacen olvidar su sexo, tan superior es su talento y el poder de sus concepciones. Esta es una clara muestra de cómo se escribía sobre las artistas en el 19, ¿no? Haciéndole la diferencia entre decir, ¿no?, hacen olvidar su sexo, o sea, estos temas que son grandes, que son de grandes dimensiones, que son temas probablemente históricos, ¿no? Son temas raramente trabajados por las mujeres. Bueno, así se manejaba la crítica en el 19, pero a mí lo que me interesaba es que ustedes se den cuenta de lo que ellos dicen, ¿no? Dicen que ella trabaja lienzos de grandes dimensiones, y es lo que nosotros vamos a ver que hay de ella. Este lienzo mide 3,50 metros de alto por 1,91 metros de ancho, y está en el depósito del Museo de Arqueología, Antropología e Historia. Esta es una fotografía que fue tomada hace más de 10 años. Cuando yo pedí ver este lienzo, estaba enrollado, y aquí ustedes no lo ven tan mal porque obviamente yo lo he trabajado en Photoshop para que se mejore, porque tiene obviamente unas grietas muy grandes. Las tenía en el momento que yo lo vi, ya no lo he visto otra vez. Pero es un lienzo significativo porque aborda un tema también que difícilmente podemos encontrar reseñas de mujeres que están dedicándose a temas como este, ¿no? Es una alegoría, ¿no? La alegoría de las ciencias. Y es un lienzo que formó parte de una institución importante de difusión cultural que hubo en Lima, ¿no? El Ateneo de Lima. Entonces hay una fotografía donde que la encontré en una revista del principio del siglo XX, donde hacían la conferencia y se podía ver este lienzo que estaba allí colocado en la sala. Entonces nos damos cuenta cómo este lienzo formó parte, pues, de la vida cultural de Lima. ¿Cómo llegó al museo? Tampoco no lo sé, porque ese es un trabajo de archivo que, bueno, eso también compromete a los mismos archivos que manejan los museos, ¿no es cierto? No solamente son las piezas que están en depósito, las piezas que están en exhibición, sino los documentos
que se generan a partir de la historia de los museos. Entonces, allí cuando yo fui a hacer la consulta, aparentemente no había ningún documento que dijeran cómo llegó este lienzo, ¿no? Pero quizás ahora con los años pues, se podría ir a buscar nuevamente, ¿no? Entonces, este es un lienzo significativo porque si ustedes se dan cuenta, es una mujer, una alegoría que no por gusto está vestida de rojo y blanco, ¿no? Entonces es una alegoría también a la patria y a diferentes objetos que tienen que ver pues con la actividad científica y cultural que eran las que se difundían en el Ateneo, ¿verdad? Entonces, de ella, de Emma Coda, es la primera crítica que yo encontré de una crítica de arte que fue escrita por Gutiérrez de Quintanilla dedicada a Emma Coda y a otro lienzo. Bueno, dejamos a Emma Coda y nos vamos a una pintura que es mucho más conocida, ¿no? Y no es casual que sea, que sea más conocida, sino porque trata un tema histórico, ¿verdad? Y entonces esa es la explicación. Entonces, cuando yo vi este lienzo, yo me sorprendí mucho porque eh, estaba pues colocado a la altura de la vista. Entonces yo me acerqué y vi la firma y yo vi que decía Teófila. Entonces, cuando vi al lado el pie de obra decía Teófilo. Entonces yo decía, aquí hay algo que no anda bien, o yo estoy viendo mal, o es el rótulo el que está mal escrito. Bueno, indagué y entonces pedí ver el inventario del museo. Y allí me di cuenta que era Teófila. Entonces era Teófila que en la sala de exposición decía Teófilo. Entonces, ¿cuánto tiempo habría estado así? No lo sé, ¿no? Yo avisé, dije, ¿y cómo lo pude certificar? Además, porque en el Museo de Pueblo Libre existe un carboncillo firmado por Teófila. Entonces no hay duda que es Teófila Aguirre, ¿ya? Y lo curioso de Teófila es que de ella no he encontrado ningún artículo de periódico que haga referencia a su actividad pictórica fuera de esta obra. O sea, lo común es encontrar los nombres de las mujeres y los nombres de sus obras participando en alguna exposición. Eso es lo relativamente común. Y lo frecuente es que uno no puede encontrar la obra físicamente y la referencia en el periódico. Algunas veces cuando se encuentran los dos, pues es maravilloso, pero no es lo común. Entonces ella rompía el esquema de lo que yo había ido encontrando, porque yo encontré un lienzo, pero no encontré ninguna referencia de periódico. Entonces, cuando empecé a hacer un artículo acerca de esta pintura, otra vez me encontré a un Gutiérrez de Quintanilla, afanoso en las fuentes, y pues gracias a él pude de alguna manera también documentar esta pintura, ¿no? Entonces esta pintura es bien interesante porque es un trabajo a vuelo de pájaro, que es como una mirada, que es imaginada como si la pintora hubiera estado en la misma escena, ubicada en un nivel alto y hacer una pintura en miniatura, ¿no? Y es una pintura que otros artistas en Latinoamérica también tenían esta manera de narrar históricamente diferentes escenas de sus lugares de origen. Entonces esto también la coloca dentro de una tradición casi de pintura de miniatura. Ella se basó en un dibujo, en un dibujo que había hecho un soldado de un batallón que participó en la batalla de Ayacucho, ¿no? Entonces ella se basó en un grabado en un dibujo y lo transformó y ustedes lo pueden ver en la sala que está actualmente abierta en el museo, en la parte que está colocada las obras que tienen que ver pues, con la historia de la independencia y todo esto que se celebró a partir del bicentenario, ¿no? Entonces al final vamos a ver cómo se ha trabajado esta pintura, ¿no? Bajo una idea bien interesante. Bueno, esta es Teófila. Y esta es la otra pintura de tema histórico que también tiene el museo, que fue firmada por una mujer. Ella sí nació en el 19, en el 20, en el principio del 20, y tiene su actividad en la década del 20, ya ingresó a Bellas Artes. Ella también pertenece a es una de las ingresantes en los primeros años de Bellas Artes, y se ha proyectado la historia del arte peruano con este lienzo. Pero muchas personas desconocen el nombre de quien ha hecho este lienzo, y este lienzo fue hecho por Consuelo Cisneros. Entonces es un artista que estaba trabajando en la década del 20, incluso en la década del 30, le encuentro haciendo participando en una exposición en Viña del Mar, y entonces es una mujer que todavía siguió en el arte, pero que también está pues por
por reconocerse y de alguna manera proyectarla dentro de una generación de artistas en la década del 20. Ella hizo este lienzo por un pedido que le hizo el director del entonces Museo de Historia Nacional. Entonces, al parecer la seleccionó, o sea, no es que hubo un concurso para saber quién iba a hacer este lienzo de María Parado de Bellido, no, la seleccionó. Y ella hizo este trabajo que probablemente también se les venga a la mente una obra pues pictórica muy conocida que es el fusilamiento del 4 de mayo, me parece, de Goya, ¿no? Entonces es muy conocido ese lienzo, ¿no? Donde está el pelotón de espaldas y esto es más o menos la idea. Y no es casual porque ella misma en una entrevista alude a que ella aprendió a pintar también con grabados, con copias de pinturas que ella tenía de las revistas. Entonces es muy probable que la influencia también vaya por ahí. Entonces, no es casual que sean dos lienzos históricos los que están en sala de exposición. Eso es una de las cosas que tenemos que darnos cuenta bajo un criterio, ¿no? De narrarnos la historia con imágenes, ¿no? Y son imágenes que probablemente muy poca gente se fija que el nombre que firma ese lienzo es una mujer. Aquí lo que importa es destacar más el objeto histórico, ¿no? Entonces, es, es algo que ha ido cambiando, ¿no? Y es lo que vamos a ver en la última diapositiva cuando les comentaré el caso de la batalla de Ayacucho. Y aquí está la foto que les decía, donde pueden ver los dos lienzos. No, lo que ven ustedes al fondo no es el lienzo por sí, porque de ese tamaño no es, sino que se ha hecho una ampliación, ¿no? Y se ha creado una pequeña salita. Mayu Mohana fue la que hizo este trabajo con su equipo, ¿no? Y les comentaré en la última diapositiva, pero es para que ustedes se den cuenta que la presencia de las artistas en esta sala emblemática, pues que se ha hecho a partir del Bicentenario. Y esta es otra pregunta que yo me hago, que es las pintoras en provincia, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta que las investigaciones pareciera que todo empieza y termina en Lima, ¿no? O los artistas que llegan a Lima son los que se proyectan, los artistas que nacen en provincia llegan a Lima, es como decir casi la capital del arte para nosotros, ¿no? Y eso es injusto porque hay artistas que no necesariamente llegan a Lima o no tienen éxito en Lima y sin embargo, pues para sus espacios geográficos son importantes. Entonces, en este caso, pues, algunas veces cuando ya he salido pues a provincia y cuando puedo, ¿no? Empiezo a indagar también en las piezas, ¿no? De las mujeres que están exhibidas, de las artistas que están exhibidas en las salas. Por ejemplo, encontré esta, ¿no? En la Casa Goyeneche en Arequipa encontré este lienzo, que hay un nombre allí y justo una fecha, ¿no? Está muy claro, ¿no? Y cuando le pregunté a la guía, ¿no? La guía no me supo decir, ¿no? Entonces ahí también hay parte, ¿no? Como que de responsabilidad, creo yo, de los que gestionan un museo, ¿no? Si van a colocar las piezas, también sería interesante, ¿no? Que supieran un poco más allá de quiénes son, aparte de quiénes son los representados que están colocados allí, que es la duquesa Josefa de Goyeneche, ¿no? Que la identifican con nombre y apellido y todo, sino que también de quién son las obras, ¿no? Porque, como habíamos dicho, ¿no? El museo no es solamente un depósito de objetos, sino también es un espacio donde los investigadores podemos, ¿no es cierto?, encontrar piezas que nos puedan de alguna manera inspirar o proyectar para alguna investigación. Entonces yo me he quedado ahí pues en la pregunta, ¿quién será Julie Cairo? Más o menos así dice la firma, pero sí nos proyecta en un 1925, es muy claro, ¿no? Y además que es un retrato muy bien hecho, ¿ah? Es un trabajo muy bien hecho también. Entonces, allí, pues ahí está la pregunta abierta, ¿no? Y esta es otra pintura que yo no la he visto, pero que me la envió esta investigadora que se llama Gaby Belauchaga, que publicó un diccionario muy extenso, muy ambicioso hace unos años, y ella en algún momento me envió esta pintura, ¿no? Remigia Mendoza, Río Vilcanota, 1897, que no sé si todavía estará dentro del museo o estará en depósito, no lo sé, Museo de Arte Contemporáneo del Cusco, y es un paisaje. Y esto también nos hace cuestionar, ¿no? Muchas veces decimos, ustedes probablemente también han escuchado que dentro de la pintura peruana hay muy poco paisaje, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que ser un poco más cuidadosos, porque podemos
hay probablemente mucha más obra republicana, o sea, del siglo XIX y principios del XX, en colecciones particulares. Entonces, eso es lo que sucede con las obras de las mujeres. ¿Qué sucedía cuando, después de que ellas exhibían su obra en estas exposiciones nacionales a las que he hecho referencia, o en los concursos Concha que se hicieron de manera muy frecuente desde 1891 hasta antes de Bellas Artes? Entonces, la pregunta está en que definitivamente está en colecciones particulares con su familia, ¿no? Y entonces allí pues entramos a otro espacio de investigación que no es muy fácil acceder, ¿no? Entonces, pero queda abierto, o sea, no podemos ser tan categóricos en decir, no, hubo poco paisaje. Probablemente hubo un poco más de lo que creemos, y este es un buen ejemplo, ¿no? De esta pintura, ¿no? De paisaje. Y yo ya terminando ya mis experiencias con las pintoras del 19, he dejado algunas reflexiones al final, ¿no? Y por ejemplo, en algún momento yo llevé un curso que se llamaba Introducción al Arte para alumnos de diferentes escuelas ingresantes de la escuela de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de San Marcos, y había pues unas clases que les encantaba a los estudiantes cuando yo les presentaba, porque yo les presentaba patrimonio y lo enlazaba con los museos, ¿no? Y entonces lo saqué pues de una enciclopedia Salvat, donde hablaba sobre los retos de los museos, ¿no? Y entonces estas 5 palabras clave, ¿no? Que sean dinámicos, que sean didácticos, que tengan una dimensión científica, convoquen inclusión. Entonces, yo hablaba con mis estudiantes y les decía, ¿qué creen que significan estas palabras clave para los museos, ¿no? Que sean dinámicos, o sea, que saquemos de nuestra mente que son espacios aburridos, donde vamos a pasar mucho tiempo obligados, a lo mejor para hacer una tarea, sino que son espacios que permiten, ¿no? Crear lugares lúdicos algunas veces, donde la gente se puede interconectar con temas que son tan variados, tan amplios, ¿no? Que entonces tienen que tener recursos que cautiven al público, que sean didácticos, que nos enseñen cosas nuevas o que nos enseñen cosas antiguas, pero de una manera creativa, que fomenten la investigación dentro de su colección. La dimensión científica alude a eso, que convoquen. Algunas veces no les ha sucedido, yo les decía a ellos, que ustedes han visto una difusión antigua y dije, uy, no, se fue esa exposición, no la vi. Es que ahí también hay todo un espacio de difusión que debería tener un museo, ¿no es cierto? Ahora con las redes, cuando yo dictaba este curso no habían tantas redes como ahora, que se han pues de alguna manera explotado con esto de la pandemia, ¿no es cierto? Todos los museos han tenido que conectarse a este mundo de las redes y han creado diferentes mecanismos, ¿no? Entonces el convocar yo creo que ha mejorado, y la idea de la inclusión, ¿no? Y dentro de la inclusión, por ejemplo, hablábamos pues de los espacios que son para gentes con algunos problemas físicos, ¿no? Que los museos no solamente pongan rampas o ascensores, sino que también creen maneras de hacer exposiciones donde, por ejemplo, los invidentes puedan disfrutar también de algunas piezas tocándolas, ¿no? Entonces, esa inclusión también pues tiene que ver con las mujeres, ¿no? Entonces, yo me hago estas preguntas y hice este FODA que siempre tuve en la mente, pero que gracias a ustedes lo hice realidad, ¿no? Entonces hice un FODA con una perspectiva de género. Entonces dije, a ver, ¿cuáles serían las fortalezas y las debilidades que yo encuentro en los museos bajo mi experiencia buscando obras de artistas republicanas? Entonces las fortalezas, digo, las colecciones, obviamente, y la adquisición de objetos realizados por creadoras, ¿no? ¿De qué manera se estarán haciendo algunas compras dentro de nuestros museos que tienen que ver pues con mujeres creando, ¿no? Con las mujeres creadoras? Por ejemplo, uno de los museos que yo visité bueno, obviamente por la pandemia no lo he visitado ya más, pero debe ser 3 o 4 años que debo haber ido al Museo de la Cultura Peruana, y allí encontré un segundo piso donde estaba dedicada pues la sala a piezas de la selva.
Y yo tuve pues una grata visita porque veía que se esforzaban pues por colocar los nombres de las creadoras, y son muchas mujeres las que trabajan piezas de la selva. Entonces yo creo que esas son fortalezas de los museos, cuando no solamente se quedan con piezas ya de alguna manera pues de artistas que ya están consagradas, sino que están comprando nuevas obras para que sus piezas se renueven, para que sus colecciones se renueven, y donde también hay mujeres. Esa es una fortaleza. Una debilidad que yo creo que tienen los museos es, dice, el continuar percibiendo las colecciones con los mismos criterios del pasado. ¿Eso qué quiere decir en este caso? O sea, vamos a suponer, si hay museos que tienen dentro de sus depósitos piezas que no son de artistas consagrados, y en este caso mujeres, o sea, que no son solamente las Rebeca Oquendo, que son las más difundidas, sino qué hacen con las otras obras que son de mujeres, que también son valiosas, porque ojo que también hay que darnos cuenta que hay diferentes criterios para que un objeto sea lucido, ¿no? Una cuestión es un museo de arte y otra cosa es un museo de historia, ¿no es cierto? Hay criterios diferentes, no solamente la cuestión estética, sino también la cuestión de documento histórico. Entonces, bajo esos criterios, uno puede pues, hacer uso también de la creatividad para elegir sus piezas y exhibirlas, ¿no? Cuando les comenté mi experiencia yendo a visitar el Museo de Historia Nacional en Bogotá con la sala dedicada a Policarpa, también me trae a la mente el Museo de Historia de Santiago de Chile, donde había pues también esto fue hace muchos años, donde encontré pues una cantidad de temas que podían ser abordados narrando la trayectoria cultural, ¿no? De objetos y también, por ejemplo, de las mujeres proyectándose dentro de la sociedad en Chile. Entonces, la creatividad es importante para la manera de enfocar diferentes temas, ¿no es cierto? Y por eso digo, que la oportunidad que tiene el enfoque de género en los museos, creo yo, es que se pueda utilizar de manera transversal y no solo en una sala. No es como cumplir y decir, bueno, vamos a hacer, como está de moda el tema de género, entonces hagamos una sala donde juntemos a todas las mujeres y las encerramos en ese espacio, ¿no? Entonces, eso sería pues una oportunidad desperdiciada. Entonces hay que utilizar el tema de género y todas las investigaciones que se están haciendo en los últimos años para de alguna manera dinamizarlo dentro del el guión museográfico, ¿no? Esa sería una oportunidad. Y una amenaza, creo yo, es una amenaza pensar que el tema de género es una moda, ¿no? No es una moda, es un tema de reflexión en la sociedad y que puede hacerse uso de maneras tan distintas a partir no solamente de colocar una pieza bonita o ejecutada pues con destreza y que tenga la firma de una mujer, sino también de tratar temas tan difíciles y tan complejos como el feminicidio, ¿no es cierto? Como estos temas de desvaloración de las mujeres, de acoso sexual, de tantos temas que vemos en la vida cotidiana y que muchos artistas están trabajando de maneras diversas, en disciplinas mixtas, en disciplinas, ¿no es cierto?, de maneras distintas, ¿no? Y que las salas de los museos también deberían proponer eso, ¿no es cierto? No solamente ver al museo pues con temas tradicionales, de maneras tradicionales o con las disciplinas tradicionales, ¿no? Entonces, esta es la reflexión que puedo hacer yo para hacer este FODA, que es muy personal, o sea, no es que yo me haya copiado de algo, o sea, es lo que yo propongo, ¿no? Dentro de mis visitas, y esto sí es una cita que lo saqué de este artículo, que ahí está señalado la fuente, ¿no? Es un artículo de 2010 que está en línea, ¿qué es lo que dice esta autora? Dice, un museo de las mujeres comprometido con una museología feminista y liberadora debe poner de relieve el patrimonio inmaterial, traer hoy los recuerdos por medio de la historia oral,
hacer que lo personal adquiera dimensión colectiva, que la experiencia individual de las mujeres se transforme en conocimiento para modificar las conductas y normas impuestas como algo natural, en fin, colaborar en la práctica de descubrir los sistemas de relación de opresión en su articulación de clase y género. Todos estos objetivos tan ambiciosos pueden concretarse a través de los objetos de la vida cotidiana de las mujeres, haciendo crítica de los hábitos asumidos como esenciales, al género femenino con sentido de pasado y presente, la recuperación de su protagonismo histórico y su producción artística, plástica, literaria, musical, etc. Y entonces, a pesar de que la autora se está refiriendo a un museo de las mujeres, no necesariamente tiene que ser un museo completamente de mujeres, ¿no? Se pueden, por eso decía yo, tocar el tema de manera transversal y utilizarse en diferentes salas. Y yo recuerdo en estas visitas que algunas veces se presentan en el interior del Perú, recuerdo, por ejemplo, me quedé impresionada, por ejemplo, en Moquegua, de ver tantas casonas maravillosas que tienen unas fachadas estupendas y que cuando uno se asoma, cuando se puede uno asomar, estaban pues cayéndose, ¿no? Y entonces yo decía, qué poca gestión hay en esta ciudad, lamentablemente. Yo lo conocí hace varios años también, no sé si han cambiado las cosas, pero yo decía, qué bonito sería un museo de la vida cotidiana en una de estas casas, ¿no? Con objetos que se pueden colectar con la gente, con las familias ya tradicionales, donando objetos, colocando infografías, y se puede hacer un museo donde la participación de las mujeres, pero también de los hombres, esté presente, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, en que falta capacidad de gestión, pero también falta la creatividad, aplicarla dentro de las salas, ¿no? Y bueno, hablando de la creatividad, esta sería mi última diapositiva que quiero compartirles a propósito de la imagen que gracias a un amigo tengo, ¿no? Que trabaja allí en el museo, un amigo querido, Enrique Quispe, me proporcionó de esta sala del museo, y donde Mayu Moana, que es con su equipo la responsable de idear esta pequeña sala, bien interesante, porque el lienzo original de Teófila está en el lado izquierdo, hay una vitrina donde hay documentos, y hicieron esta ampliación que es muy acertada, porque como les decía, es un lienzo que es casi a miniatura. Entonces, en el lienzo hay una cartela donde hay un número donde identifica cada uno de los espacios que están colocados en el lienzo. Entonces, se presta a que uno, ¿no es cierto?, se inserte en el lienzo con esta ampliación y se cree esta sala maravillosa que ha creado el equipo del museo, creo yo, muy acertadamente, ¿no? Para valorar no solo el tema histórico, sino a una mujer creadora. Y bueno, esa sería mi última reflexión. Muchísimas gracias, estoy atenta a sus comentarios. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias a ti, Sofía, por la excelente charla, realmente sumamente agradable, interesante, con nuevos conocimientos que todas nosotras hemos incorporado. Y ahora abrimos la rueda de preguntas. No sé si alguien quiere empezar, Gabriela. Está silenciada, Gabriela, todavía. Ya. Ok, hola, buenas noches, ¿cómo está? Sofía, gracias por por la valiosísima información que nos has transmitido esta noche, por facilidad de comunicación, también te felicito. Quería hacer una consulta. ¿Te consideras muy difícil lograr se respete la voluntad de Rebeca Oquendo de volver a juntar las obras que ella donó al museo y a ver qué podemos hacer nosotros, por ejemplo, como asociación, o no sé, hacer más fuerza de otras instituciones para poder lograr esto? O sea, ¿tú cuál crees que sería el camino para a ver si podemos lograrlo? Mira, muchas gracias, Gabriela, por tu comentario, por su comentario. Y no es la primera vez que me dicen algo así. En alguna conferencia donde hablé también de Rebeca Oquendo y sobre este caso en particular, es una oyente me dijo, ¿no? ¿Por qué no nos juntamos las feministas y hacemos un documento, ¿no? También para hacer una campaña casi de unir otra vez las piezas. Bueno, ahora que me lo mencionas,
podríamos unir fuerzas y hacer un documento parecido para que se logre. Yo creo que no es difícil en el sentido de, no pensemos que sea tan fácil. ¿Ah? Yo tengo entendido que para que la obra del retrato de Sara Oquendo tuvo que pasar muchos, pero muchos meses para que se devuelva al Museo de Pueblo Libre. Entonces son gestiones que no son fáciles, pero que se tienen que llegar a hacer en algún momento. Yo creo que sí sería idóneo, ¿no? Hacerle un desagravio, ¿no? Al pedido de Rebeca Oquendo sería muy, pero muy bueno. A propósito de eso, ¿no? Me recuerda un caso bien interesante que probablemente todavía siga en línea. Hace unos años, en la época en Argentina, cuando había esta presidenta Fernández, hizo una campaña para llevar a cabo unas réplicas de una pintora de una escultora muy conocida, Lola Mora, en Argentina. Y hay toda una campaña que se hizo, no se podían traer las originales porque ya estaban pues en un estado un poco difícil de trasladar, pero esas obras habían sido gestionadas para la fachada del Palacio de Justicia, y que por un momento, por una movida política, las habían sacado y las habían incluso, pues, las rompieron y todo, y se las llevaron a provincia. Fue una cosa horrorosa que la cuentan en el video, y que gracias a una gestión de una diputada de la época de esta presidenta, lo que hicieron fueron réplicas y las volvieron a colocar en la fachada del Palacio de Justicia en Buenos Aires. Yo me quedé impresionada pues de la capacidad de gestión, de la capacidad del interés, y no es casual pues que sean mujeres las que estaban en el poder para poder hacer este tipo de trámites, ¿no? Muchas veces necesitamos pues unirnos para fuerzas, y miren, yo encantada de participar en algún documento para ser gestionado en el museo y lograr que las piezas estén nuevamente juntas como debieron estar, y que se le haga un espacio pues a Rebeca Oquendo con la carta de cesión que finalmente nos atañe a todas nosotras, porque era un regalo para todas las peruanas, ¿verdad? Entonces sería pues muy lindo, ¿no? Muy lindo llevarlo a efecto como un propósito para los próximos años. Yo encantada de participar. Bueno, ahí vamos a comprometer a nuestra presidenta Cristina y todos los dirigentes. Ah, ¿verdad? Cristina Fernández, pues. Otra Cristina tiene que ser Cristina. Muy bien. Con todos los que dirigimos, que todas son mujeres también, ¿no? Sí. Ojalá podamos lograr algo. Vamos a empezar. No hay peor gestión que la que no se hace. Así es muy bien. Sí, perfecto. Gracias. No, gracias. Hay otra pregunta de Melina Latorre. Dice, quisiera saber si el artista que pintó el paisaje tiene otras obras de este género y si hay otras artistas poco estudiadas que pinten este género. Es que eso todo está por investigarse. Me está refiriendo al paisaje cusqueño, claro. No tengo mayor referencia si existan más. Es que ese es un trabajo, ojo, que lo que yo les he compartido es un trabajo que yo le dediqué a las mujeres artistas en Lima. Y por eso yo no me sentí capaz de decir las mujeres artistas en el Perú, porque mi trabajo de investigación se ha centrado en Lima. Entonces, en provincia tiene que haber mujeres artistas. Lo que pasa es que hay que hacer un trabajo de investigación, y eso es muy difícil cuando pues las investigaciones tenés que uno gestionarse, pagar para ir a hospedarse, a trabajar en archivo, a hacer conexiones. Entonces es algo pues que algunas instituciones pueden darse ese lujo o pueden contratar investigadores, pero investigar en el Perú no es fácil, no es fácil. Entonces es un trabajo que amerita mucha paciencia y mucha dedicación, ¿no? Entonces, y también perseverancia. Entonces, hay diferentes maneras creativas de investigar, ¿no? Y yo trabajo básicamente con periódicos y revistas, ¿no? Y luego es que si se puede hacer los vínculos familiares, se pueden hacer las conexiones, bienvenido sea. Pero esa es una manera diferente que nos permite abordar la obra de las mujeres, por ejemplo, en el siglo XIX. Y eso no solamente es un caso peruano, o sea, hay un clásico dentro de la pintura, dentro de la investigación de la pintura del siglo XIX español, que es Estrella de Diego, y ella menciona dentro de su introducción
que cuando se trata de investigar a mujeres artistas en el siglo XIX, hay que acostumbrarnos a una manera distinta de investigar, ya no sobre la obra física, sino básicamente es sobre fuentes escritas. Y eso es válido porque estamos reconstruyendo la historia a partir de las fuentes que tenemos. Quizás más adelante algunas investigadoras o investigadores se encuentren con la obra de alguien que tú ya has colocado dentro de una investigación y se van complementando, ¿no? Entonces no podemos ser tan ilusos de pensar que las investigaciones se terminan en un solo bloque a pesar de que les has dedicado 10, 20 años. No es así. O sea, nunca sabes, nunca has podido ver todos los periódicos, ni todas las revistas, ni todos los espacios que has tenido acceso. Entonces no puedes decir, bueno, esta artista solamente pintó este lienzo, yo estoy segura porque yo no he encontrado más en todo el tiempo que le he dedicado a la investigación. No sabes cómo puede ir apareciendo, ¿no? Pero lo importante es ir registrando, ¿no? Ir registrando. Cuando ya tengamos registrado, ya podemos ir, sabemos que existe esta investigación donde se han registrado algún grupo y poder indagar si es que encontramos otras mujeres y la obra en física y ya pues se complementa y se puede hacer un análisis mejor, ¿no? Entonces, esa es el objetivo, ¿no? La perspectiva de quienes hacen investigación sobre mujeres antes de la segunda mitad del siglo XX. Porque cuando ya estamos hablando de artistas de la segunda mitad del siglo XX, es una dinámica diferente, ¿no? Hay, pues, de la década del 60, 70, muchos más medios para encontrar sus obras, ¿no es cierto? Entonces hay mucha más investigación sobre arte contemporáneo, entonces es diferente, ¿no? Bueno, cada investigador decide sus campos de estudio, ¿no? Y yo decidí el siglo XIX y principio del siglo XX, y ese es el trabajo pues, que me gusta hacer, ¿no? Me gusta recuperar la memoria de no solamente las más ranqueadas, ¿no? Son importantes, por supuesto, pero a mí me interesan las otras, ¿no? Eso es lo que yo te decía al inicio, Cristina, ¿no? Me interesa saber quiénes más de las que ya conocemos estuvieron activas y fueron importantes en un determinado espacio, ¿no? Esa más o menos es la línea que sigo, ¿no? Justamente con relación a lo que decías, que me parece bien importante justamente esta perspectiva que estás planteando, porque no es fácil a veces encontrar la información, ¿no? O los bienes culturales, ¿no? Cuando se estudia, por ejemplo, bienes culturales del siglo XVIII, XIX, vas al archivo y en el archivo encontrarás de repente relaciones de que existieron, de que me ha pasado en algún momento, ¿no? Encontrar registros de bienes culturales en iglesias que ya no existen, que no se sabe su paradero, pero ahí están descritos en la documentación, pero luego no te encuentras con el bien, ¿no? O ve tú a saber en qué lugar terminó o fue a parar, ¿no? Entonces me parece bien importante esto que tú comentabas y también lo que decías antes sobre la importancia de impulsar la investigación desde los espacios museales, ¿no? Hay lugares en donde los mismos museos tienen premios de investigación para tesistas en maestría o en doctorado que investigan sus propias colecciones, ¿no? En esa medida también impulsas a generar conocimientos sobre estos fondos museales y eso ayuda a conocer y a visibilizar todo lo que está allí muchas veces a espaldas de todos, ¿no? De nuestra vista, ¿no? Lo que tú nos has contado hoy día es fascinante, ¿no? Hay muchas cosas que no conocemos y que solamente metiéndote al depósito del museo, al almacén del museo, a los archivos, es que tú vas a poder descubrir finalmente esto y ayudar a esta visibilización, ¿no? Y bueno, debo decir algo con relación también a lo que mencionabas de Moquegua, porque me toca un poco directamente, pero una de las cosas que a mí me impactó, bueno, mi familia materna es moqueguana, entonces me impactó cuando estuve en el 2019 en Moquegua, no ver ni siquiera un centro de interpretación sobre Mercedes Cabello y Carbonera, por ejemplo. Esa es una cosa que a mí me impactó, ¿no? O sea, yo esperaba encontrar algo de esto, ¿no? Claro, efectivamente su arquitectura es particular, es sumamente interesante, lo que tú dices sobre la vida cotidiana, porque además hay tantas cosas que se conservan muy tradicionales, pero yo esperaba, ¿no? Esperaba, como esperaba cuando fui a Cajamarca a ver un museo de Mario Urteaga y de repente estaba cerrado. Entonces, bueno, pero en el caso de Moquegua ni siquiera había el centro de interpretación, ¿no? Entonces
Entonces son grandes pendientes en las narrativas regionales, como bien decías, que bueno, nos toca trabajar también desde las regiones, ¿no? Para visibilizar a estos personajes, varones y mujeres, pero sobre todo mujeres que tan invisibilizadas han estado en el relato histórico, ¿no? Sí. No sé si, bueno, eso es lo que yo quería comentar un poco, pero también quería ver si es que había alguna otra pregunta. Yo creo que tu charla, Sofía, nos ha dejado muchas reflexiones, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que tú has planteado muy importantes, ¿no? Más allá del tema también de género, ¿no? El tema de la investigación, el tema de cómo se cuentan los discursos desde los museos, quién construye estos discursos, ¿no? Estos relatos. Pensaba en esta exposición que fue tan comentada, criticada por un segmento en España, en Madrid, en el Museo del Prado, invitadas, desde el título me pareció un poco odioso, ¿no? Pero fue criticada por los colectivos feministas, ¿no? Porque no se vio realmente pues que hubiera una visibilización positiva de las artistas, ¿no? Entonces, ¿quién debe construir estos discursos? Debe haber una cuota de género en esta construcción de los discursos sobre también nuestras artistas, o sea, mujeres investigadoras que también desde otra perspectiva, desde otros intereses de repente también aporten en este descubrimiento. Me atrevo a pensar que sí, para que el Claro. discurso no sea tan patriarcal, ¿no? Claro, los equipos tienen que ser multidisciplinarios y tienen que estar pues pendientes de las investigaciones que se están haciendo, ¿no? Por eso decía pues que es muy fácil seguir el guión tradicional, ¿no? De los museos, sin darte cuenta que algunas veces en depósito tienes piezas que podías repotenciar, ¿no? Y mirarlas desde otro ángulo, ¿no? En las investigaciones que yo trabajo desde la historia y desde la historia del arte con perspectiva de género, siempre se habla sobre hacerse nuevas preguntas sobre viejos temas, ¿no? Y eso implica también los mismos objetos dentro de los museos. Pueden ser los mismos objetos que tú ves siempre, pero si los enfocas con nuevas preguntas, puedes sacar provecho y sacar a relucir cosas, ¿no? Donde las mujeres pueden estar presentes, ¿no? Por ejemplo, solemos encontrar algunos nombres clásicos dentro del arte popular, ¿no es cierto? Y algunas veces dicen, ¿no? Ah, bueno, López Santay, que fue el primer premio nacional, y después nos olvidamos que López Santay llegó a ser lo que fue por la abuela, ¿no? Y entonces el nombre se va perdiendo, entonces son como decía Nina Shore, que es una investigadora que hizo un artículo que se llamaba El linaje materno. Se va perdiendo el linaje materno, que vendrían a ser pues esos antecedentes, que quizás fue la abuela la que no llegó a ser la exitosa, pero gracias a esa capacidad de creativa que tuvo la abuela, que le heredó, en este caso, al nieto, el nieto pudo proyectarse como se proyectó. Entonces, eso me parece importante también de señalar, por eso yo hacía referencia a esa sala en el Museo de la Cultura Peruana tan valiosa, donde nos rescatan nombres de las mujeres trabajando diferentes fibras naturales, de diferentes objetos, ¿no? Entonces me pareció valiosísimo que se sigan colocando los nombres especificando quiénes son las creadoras, ¿no? Que hay mucha gente que podría pensar pues que como son piezas de la vida cotidiana, tienen un valor que es menor, ¿no? Y entonces esas son las cosas que también nos plantea una investigación desde la historia del arte y la perspectiva de género. No discriminar los objetos por el uso o por quien lo hizo, por quien lo ejecutó, ¿no? Entonces, esas son las miradas que nos refrescan y nos dicen pues que hay mucho más por ver y por observar y apreciar, ¿no? Bueno, hay tantos campos que uno puede, por ejemplo, hace poco yo tuve un evento con mis estudiantes también en el marco del mes de la mujer, del Día de la Mujer, que se proyecta en todo marzo. Cada vez nos vamos apropiando de más marzo, de buena hora. Y Luego entonces, de todo el año. bueno, ya creo que eso va a ser un poco más difícil, pero bueno. Entonces,
ellos hicieron una investigación, estaban libres para decidir artistas peruanas nacidas después de la década del 80, y dos de 5 estudiantes decidieron ilustradoras. O sea, estas chicas que están trabajando y colocando sus obras, por ejemplo, en sus Facebook, en sus blogs, ¿no? O en revistas, y entonces se dan cuenta, o sea, es otra mirada de observar y de aprovechar las imágenes que forman parte de la vida cotidiana. O sea, la historia del arte hace varios años que ya amplió el horizonte y ya no solamente objetos únicos, sino las artes visuales en general. Entonces, eso es lo que los estudiantes, es su vida cotidiana. No es casual que ellos se sientan identificados con artistas que tienen, por ejemplo, influencia de los animes japoneses, ¿no es cierto? Porque es parte de su vida cotidiana. Y lo importante de fomentar una investigación en los jóvenes es que ellos les guste lo que están investigando. Si no les gusta, no lo van a hacer y no lo van a hacer bien, ¿no? Entonces, eso es algo que también pues tenemos que respetar y tenemos que tener presente pues los que somos docentes de nuevas generaciones, en mi caso pues de los futuros historiadores de arte, curadores, etcétera, que ya se amplían también, se han ampliado mucho los espacios para ellos, ¿no? Para los egresados de la Escuela de Arte de San Marcos. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo y muy necesario incorporar esta perspectiva de género en la escritura de la historia del arte, en el trabajo en los museos, no solamente en el discurso museal, esta perspectiva de género para, como tú decías, releer los objetos, sino también en la revalorización del trabajo de muchas mujeres dentro del campo de la cultura y de los museos en particular, que muchas veces también se deja de lado y han sido a veces personas pilares, digamos, en el reconocimiento de artistas, en la revalorización de personajes, y muchas veces se olvidan, ¿no? Sí, ese es otro En el gran relato tema, ¿no? histórico. Porque no solamente desde el arte podemos hacer investigación de ellas como creadoras, sino ellas como gestoras culturales, Así es. ellas como coleccionistas de arte, ¿no? Yo tuve el grato placer de guiar una tesis sobre Alicia Celia Bustamante, ¿no? Natividad Chivinches hizo esta tesis de licenciatura en arte, entonces ella hizo esta unión entre las hermanas Bustamante y Elvira Luza, ¿no? Son mujeres que están haciendo colecciones de arte popular en el mismo momento. Y casualmente las colecciones fueron a dar a instituciones universitarias, una a San Marcos, la de las hermanas Bustamante, y las de Elvira Luza, la católica, ¿no? Y entonces forman parte de mujeres interesadas en proyectar estos objetos dentro de la vida cultural de la década del 30, la década del 40, ¿no? Y entonces así nos podríamos ir también preguntando qué fue de otras mujeres que gustaban de fomentar la actividad artística, ¿no? Entonces hay diversas maneras de seguir investigando sobre esta unión entre arte y género, ¿no? No solamente de ellas como creadoras. Sí, excelente. Hay una pregunta que, Gabriela, no sé si me permites plantear esa pregunta antes de, porque creo que engarza con lo que estamos conversando. Plantea Janet, ¿hay diferencias entre una estética femenina y una estética feminista en el arte peruano? ¿Tú qué opinas, Sofía? Es que cuando uno habla sobre arte feminista, estamos hablando de unas artistas ya comprometidas dentro de colectivos con una agenda, ¿no es cierto? Con estas cuestiones de, por ejemplo, ideas sobre el control del cuerpo que deberíamos tener las mujeres, ¿no es cierto? Con diferentes otros temas que están dentro de nuestra actividad cotidiana, esto de respetar a las mujeres dentro del trabajo cotidiano, del trabajo doméstico, y tantos otros reclamos que están dentro de las propuestas feministas. Cada vez se habla menos de un arte femenino. Esta es una mirada que ya casi en desuso dentro de la historia del arte, porque nos conecta a ese mundo decimonónico donde decíamos que el arte hecho por mujeres tenía que ser flores, tenían que ser cosas bonitas, agradables a la vista, o si uno veía a una mamá con un niño, decía, ah, entonces esta es una obra que tiene que haber sido hecha por una mujer, porque estamos asociando sensibilidades determinadas a diferentes estereotipos de lo masculino y lo femenino. Entonces, eso en el arte, pues ya en el análisis cada vez se ve más lejano, ¿no es cierto? Y por eso que tenemos que hablar, pues, de creadoras, de mujeres en el arte, no necesariamente las mujeres para
ser valiosas como artistas tienen que tener una conexión feminista, ¿no? Ese es el valor agregado que tiene el arte, la libertad de decidir, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que nosotros tenemos que tener presente. Es lo que yo les decía a mis estudiantes. No porque el curso se llame Arte y Género, solamente vamos a encontrar mujeres que están comprometidas con una agenda feminista. No, hay otras mujeres que están desconectadas de esto y que tienen otros intereses que todavía nos pueden seguir diciendo cosas a nosotros en el siglo XXI. Entonces, todo depende, pues, cómo lo observas, cómo lo analizas, de qué manera, ¿no? Uno no desmerece el otro. Cada uno tiene su lugar en el arte y en la sociedad. Y vamos, el que está investigándola, su tarea es, pues, destacar, pues, esa otra parte que ha elegido el artista, ¿no? Así, además, podríamos decir que hay como múltiples identidades de lo femenino, ¿no? O sea, finalmente cada una tiene una identidad, al ser mujer tiene una identidad propia, finalmente, ¿no? Es su manera de ser mujer, no tiene que ser igual necesariamente a otra. Para nada. Por ¿No? ejemplo, Y ahí tener, vimos, por lo tanto, sus propios intereses, motivaciones, puede comulgar con una claro, ideología feminista, más bien con un combate feminista, estar ¿no? Luchando también de diferentes maneras, también dependiendo de las décadas, ¿no? Porque no va a ser igual el feminismo de los 70, de los 80, del presente, ¿no? claro. Y por ejemplo, ahí vimos una imagen cuando les enseñé la diapositiva de la exposición Mujeres Radicales. Les puse adrede la imagen, pues, de Victoria Santa Cruz, porque ella, ¿no es cierto?, el interés de colocar este video, es bien interesante que lo hayan colocado en una exposición de esa envergadura, ¿no es cierto? Ujú. Mujeres radicales en el arte latinoamericano. Y entonces es una de las, creo que son 4 o 5 peruanas, y ella, pues, es interesante que la pongan y que la coloquen también dentro de su información que se ha quedado allí de manera permanente en esa exposición. Y ella, pues, tiene un interés no solamente de su identidad como mujer, sino también de su identidad afroperuana, ¿no? Y en eso, ¿no? Me llamaron negra, es, pues, y hay una exposición ahorita en Pancho Fierro, ¿no es cierto?, que también la rescatan. Y entonces ahí vemos, pues, que son, pues, diferentes necesidades, son múltiples necesidades, porque los seres humanos somos complejos y obviamente no solamente nos dividimos en hombres y mujeres, sino en las diferentes opciones que ya sabemos que existen, ¿no? Entonces Así cada es. uno de ellos, pues, tienen sus aciertos, desaciertos, sus problemas, sus virtudes, sus defectos, como todos, porque todos somos humanos, ¿no? Excelente. Gabriela, ¿querías comentar algo? Y contigo vamos cerrando de repente el evento. ¿Cómo sacarlo? Ya. Sí, sí, bueno, es respecto a, tú eres docente, ¿no es cierto? Yo he sido docente muchos años. Entonces mi consulta va por el lado, o qué comentario tendrías tú con respecto a los jóvenes ahora y su interés por la investigación. Y si dentro de ese interés por la investigación tú ves que hay un mayor interés, digamos, en lo que es el tema de lo que tú estás tratando. El tema de género. Sí. Miren, al principio, la primera vez que dicté un curso, que es el curso que se llama Arte y Género, tuve como 6 o 7, solo chicas. Y yo pensé que cada vez que iba, porque es un curso optativo. Entonces, yo decía, bueno, ¿será así siempre? ¿Será todos los años que solamente me toquen mujeres? Probablemente sí, me dije, ¿no? Pero el segundo año hubieron 2 hombres. Este año también hubieron 2 hombres. Y entonces eso me habla mucho, pues, de la apertura que tienen los jóvenes, ¿no? Los jóvenes tienen menos prejuicios que ya la generación que ya tiene 30, más de 30, ¿no? Y eso me gusta porque yo en este seminario, porque es un seminario, por lo tanto tenemos 6 horas a la semana, entonces los dividimos en 2 días. Y en esas horas que tenemos, leemos, pero también nos detenemos a escuchar las experiencias de ellos. Ellos como hijos, ¿no?, de unas generaciones que ya, por lo menos yo me llevo 20 años con ellos. Entonces me gusta escuchar, digo mi experiencia, pero también los animo a que también compartan las suyas, ¿no? Entonces yo algunas veces comento, ¿no? Digo, y bueno, ¿cómo es en mi espacio, ¿no? En mi espacio cuando yo era niña, ¿no? Bueno, yo vengo de una familia donde habían 3 mujeres y mi papá era el único hombre, y algunas veces, a lo mejor ustedes se acuerdan, ¿no? Los domingos
domingos existía ese programa que, oh casual, se llamaba Gigante Deportivo, ¿no? Con Pocho Rospiriosi, y pues en nosotros generó una animadversión por el fútbol increíble, porque los domingos, que éramos niñas, y nos ponía ese programa que duraba como 3 horas o 4 horas, y a ninguna nos gusta, ninguna nos gusta el fútbol. Entonces nos ha quedado como un trauma, porque como él era el padre, entonces él decidía cuántas horas iba a quedar ahí la televisión, ¿no es cierto? Entonces son cuestiones de vida, ¿no? Y entonces los chicos me dicen, no, o sea, ¿cómo es la dinámica ahora dentro de una familia, de generaciones diferentes, ¿no? Y entonces ellos me dicen, no, pero si yo sí cocino, yo sí voy al mercado, yo sí ayudo a la mamá, me parece perfecto, me parece perfecto, ¿no? Entonces, conocer la realidad también cotidiana es algo que también me interesa, ¿no? Me interesa escucharlos a ellos en la vida cotidiana, y no solamente porque eso se ve reflejado en las investigaciones. Las investigaciones, y eso es lo que también dice la epistemología feminista, ¿no es cierto? No podemos decir que las investigaciones son completamente objetivas, porque los investigadores somos seres humanos y por lo tanto tenemos prejuicios que los llevamos a nuestras investigaciones. Entonces tenemos que darnos cuenta y ser muy conscientes de esto. La ciencia durante mucho tiempo nos han dicho que es objetiva, y es mentira. ¿Por qué? Porque quien produce la ciencia son seres humanos, y los seres humanos arrastran los prejuicios, las debilidades y todo esto. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Entonces cuando uno se da cuenta de eso y ve textos que son de inicios del siglo XX que están haciendo historia del arte, nos damos cuenta de esas inequidades, esas parcializaciones, de esos aprecios diferentes entre los que se producía desde Latinoamérica, desde que se producía una mujer en la misma época que un hombre. O sea, hay tantos casos que podríamos citar y darnos cuenta de esas diferencias y darnos cuenta que no ha sido objetiva la historia. Estoy hablando solamente de la disciplina que yo trabajo, la historia y la historia del arte, ¿no? Y así nos podemos dar cuenta, pues, de todas estas historias narradas a medias en todas las disciplinas. Ok, muchas Entonces, gracias, eso me Sofía. gusta. Mil gracias. Gracias, gracias. Bueno, la verdad es que la conversación está tan interesante que yo seguiría conversando horas de horas. Y con Gabriela, Gabriela sabe que nos podemos estar conversando horas de horas. Pero muchísimas gracias, Sofía. No vamos a usar más de tu tiempo. Más bien ha sido delicioso escucharte, tenerte aquí en la asociación, y esperamos contar contigo en otra ocasión. Y seguramente Gabriela luego me va a recordar el tema del compromiso que ella ha asumido. Y te estaremos molestando con ello. Allí están colocando que no es casual que todas seamos mujeres. Así sí, es. Pues no es casual, no es casual. La culpa la tiene Pocho Rospiriosi. Bueno, me odiarían algunos que son fanáticos del fútbol, pero bueno. Y que están viendo el partido, además, ¿no? Porque esto me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Hoy día hay partido. Sí. En fin. A mí también me hicieron el comentario. Yo digo, no importa, pues la gente que está interesada, pues lo irá a ver, pues, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Pero Así bueno, es. yo encantada, la he pasado muy bien, y como les digo, es bonito, pues, cuando uno puede hablar también desde su experiencia y no solamente, pues, de lo que dicen los autores en los libros y en las investigaciones, ¿no? Compartir así también es muy agradable, y podemos, pues, aprender todos y escucharnos todos. Yo encantada de participar, y si quieren hacer la campaña, yo encantada también me sumo a lo de Rebeca Oquendo, encantadísima de participar. Por allí, como les digo, me dijeron un grupo de feministas, entonces podríamos hacer las conexiones. Estamos aquí aprovechando que todas somos mujeres, haciendo el plan. Así es. Muchas gracias. Vamos a transformar el mundo. Muchas gracias, Sofía. Bueno. Muchísimas gracias también a todas las que nos han acompañado. Y sí, María Eugenia, por favor, hay que hacer una gran exposición. Aunque gracias, sea virtual, deberíamos empezar aunque sea por una exposición virtual. Y